Estás escuchando las noticias como son. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Bueno, recientemente se ha dado a conocer la composición, la creación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Según se ha dicho, es una iniciativa que busca alcanzar, pues, una nación con todos, una sociedad inclusiva y una república de derechos. Vamos a pasar de inmediato a conocer un poco más sobre el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y lo vamos a hacer con su presidente, José Daniel Ferrer García, que es el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, está en Santiago de Cuba. Le damos la bienvenida, José Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien, mi hermano, bastante bien. Gracias por invitarme al programa. Un fortísimo abrazo para ti, para el equipo y para los radio oyentes. Bueno, ¿cómo surge la idea? ¿De dónde viene? En fin, te escucho, así comenzamos. Sí, mira, la idea en realidad surgió como deben de surgir estas cosas cuando se vive en medio de una situación tan crítica, tan dramática como la que enfrenta nuestra nación, nuestra patria. Pero lo que sí te puedo decir que la idea no fue mía, aunque siempre he defendido la necesidad de que aunemos esfuerzos, que coordinemos de la manera más efectiva nuestra lucha por la libertad y por la democratización de Cuba. Lo cierto es que un buen día me invitaron a un grupo en WhatsApp que luego se trasladó el grupo a Signal, donde donde se encontraban cubanos de probado patriotismo, como es el caso de Félix Navarro, de Manuel Cuesta Morúa, de Elena Larrinaga, Iván Hernández, y cuando vi lo que se estaba gestando, las propuestas que iban muy encaminadas a dar ese salto necesario en cuanto a estructurar un equipo, una organización, un ente que canalizase de la manera más efectiva nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestras energías para hacer que la lucha por la democratización de Cuba avanzase de una manera más clara, más firme, más fuerte, pues lo saludé, lo recibí de muy buen agrado y comencé a participar del grupo. Con el paso de los días la idea fue tomando forma y un buen día, no hace mucho, hace una semana me propusieron para que presidiese la estructura, el Consejo de Transición en su fase inicial, en su, proceso de formación. Por eso esta estructura inicial en desarrollo pro tempore. Y acepté como hubiese aceptado también la más humilde y sencilla y sacrificada de las tareas o de las misiones que estos buenos cubanos, estos buenos amigos y hermanos de lucha me hubiesen asignado. José Daniel, te traslado una de las preguntas que veo muy insistente en las diferentes plataformas o en las redes sociales. Preguntan, ¿cómo se selecciona el nuevo consejo, la estructura en general? Sí, mira, en la medida en que fueron invitándose, es decir, en la medida en que el grupo fue creciendo y se invitaba a más personas, comenzó la lluvia de propuestas, de ideas, de esto sí, aquello no, esto me parece bien, esto yo creo que no va a funcionar, y así se fue optando por lo que tenía, ¿no?, mayor aprobación dentro del grupo. Hay muchas personas que fueron invitadas al grupo y estuvieron un tiempo y luego salieron, luego declinaron formar parte del consejo, formar parte de la estructura, ¿no?, que se venía gestando, que se venía formando. Incluso aprovecho para decir que ellos, que son hermanos de causa de lucha muy valiosos, muy necesarios para la lucha por la democratización de Cuba, siempre van a estar invitados y no solamente siempre van a tener las puertas abiertas, esa es la mentalidad de todos los que ya estamos dentro, sino que también, aun cuando no quieran formar parte del Consejo, nuestra invitación será que busquemos puntos de coincidencia en lo que podamos trabajar juntos, porque la realidad es que solo ninguno puede, no podemos los que estamos dentro del Consejo de manera individual, de manera aislada, solo cada cual por su camino, no podemos tampoco con
todos los que estamos ya dentro del Consejo, pero tampoco pueden solo ninguno de los que están fuera del Consejo. Todos necesitamos aunar esfuerzos, energía para poder hacer que nuestra lucha sea verdaderamente efectiva y para poder presentarnos ante el pueblo como una estructura, como una organización verdaderamente sólida, coherente, capaz de guiar al pueblo en la lucha por la libertad y por la democracia. No podemos presentarnos ante el régimen, que sí es monolítico, de manera decir cada cual por su rumbo, cada cual por su camino, cada cual según su criterio. Debemos consensuar ideas, opiniones, propuestas y trabajar juntos. Ya con las propuestas de los que estaban dentro, vino esta estructura que ayer se presentó y se dijo siempre claro que la estructura está abierta a movimientos, a cambios, a reformas, a inclusión de todo aquello que a partir de que conocieron los del Consejo de Transición decidan formar parte. Cualquiera preguntaría, ¿y por qué no me consultaron antes? Bueno, ahí tengo solo dos respuestas. Una, la primera, quienes estuvieron a cargo de las comunicaciones hicieron todo lo posible por comunicarse con todos los actores conocidos en la lucha por la libertad y la democratización de Cuba. Quizá por cuestiones de tiempo, porque todo ha sido en las últimas semanas también muy acelerado, en la medida en que crece la crisis, en la medida en que se agravan las condiciones que vive nuestra nación, en la medida en que aumenta la represión del régimen como única respuesta a los graves males por ellos creados, pues hemos tenido que movernos también de manera más rápida. Quizás los que estaban comunicándose con los demás actores no tuvieron tiempo o no pudieron comunicarse de la manera debida. Yo en lo personal no lo hice con nadie, solo con 2 o 3 personas, y después dejé de hacerlo por una cuestión ética, por una cuestión moral. Desde la hora en punto que me proponen para la presidencia pro tempore, me dije, si sigo yo mandándole esta propuesta a otros, lo más probable es que piensen que me estoy autopromocionando para presidir algo, y no ha sido mi intención, nunca va a ser. Mi intención es servir, mi intención es dar mi mi humilde aporte por la causa a favor de la libertad y la democracia de Cuba, y dejé de comunicarme o de pasarle información sobre el tema a nadie. Expliqué que prefería que lo hiciesen los demás porque al proponerme para la presidencia ya eso pues limitaba mi posibilidades de comunicación con otros actores, por muy amigos que fuesen, por mucha confianza que tuviesen en mi persona. Eso ha sido no lo que ha venido ocurriendo, y por eso salió de esta manera, y por eso sigue abierto a inclusiones, incluso hasta cambio, si hay un nuevo debate, un nuevo proceso para consensuar, puede cambiar la estructura y pueden haber más o menos vicepresidentes, pueden cambiar lo que están, puede dejar de ser José Daniel el presidente y puede que se proponga otro y la propuesta tenga más fuerza, y José Daniel sería el primero en aceptarla y aplaudirla con muchísima sinceridad y entusiasmo. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, para dar un poco de información, ¿no?, a la audiencia, pues lo conforma un presidente, en este caso José Daniel Ferrer, como presidente, el periodista Boris González Arenas como portavoz alterno, en representación de la MUAD, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. También hay 9 vicepresidentes en la isla, hay un secretario del Consejo, una Secretaría de Relaciones Exteriores, el Comité Consultivo dentro de Cuba y también un comité consultivo que está conformado, pero en este caso por personas fuera de la isla. Y quería preguntarte a continuación, háblame de la agenda de trabajo, ¿cuál será? Bueno, la agenda de trabajo, desde un principio dijimos que sería incidir de la manera más efectiva y positiva posible en todos los aspectos de la vida de la nación y también en el exterior, es decir, el mensaje hacia el exterior de qué hacemos los cubanos por la libertad y por la democracia de Cuba. Ahora, ¿cómo se va a incidir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso, obvio, ya se comenzó a partir de ayer, que se dio este primer paso de la presentación, de la creación y de la conferencia de prensa explicando cuáles son las intenciones, cuáles son las características, cuáles son los objetivos del Consejo. A partir de ese momento ya estamos trabajando en los equipos, en, digamos, los gabinetes, por ponerlo de alguna manera, que
se deben elaborar para que podamos incidir precisamente en todas esas cuestiones que afectan a la población. Debemos incidir al máximo posible en lo que tiene que ver con la alimentación de nuestra población, de nuestros compatriotas, en lo que tiene que ver con atención médica, en lo que tiene que ver con la respuesta o lo que viene haciendo el régimen con la cuestión de la COVID-19. Debemos incidir y debemos tener propuestas y debemos tener puntos claves y saber cómo defendemos, cómo nos manifestamos respecto a todo lo que tiene que ver con la economía de la nación, la agricultura, lo que tiene que ver con el transporte, la vivienda, en fin, con todo lo que afecta, con todo lo que perjudica de una u otra manera la vida de nuestro pueblo. Se van a estar constituyendo, ya se está trabajando en ello, los equipos de representación, donde quiera que hayan comunidades de cubanos que quieran participar del Consejo de Transición. Repito, es una estructura lo más inclusiva posible y que va a estar buscando las mejores alianzas y trabajar en conjunto con los que acepten unirse al Consejo y con los que no lo acepten y creen otras estructuras o mantengan las organizaciones o estructuras con las que hasta ahora han venido trabajando. La cuestión es, como te dije desde un inicio, es potenciar al máximo la lucha por la libertad y la democracia, hacer que nuestras energías vayan encaminadas hacia un objetivo, liberar a Cuba y servir al pueblo. Precisamente hablando de servir al pueblo, el Consejo, la conformación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, como se denomina ahora este grupo, ¿no?, al cual tú perteneces o encabezas, para ser puntual, llega en el momento más crítico que ha tenido la dictadura cubana, te pregunto. Sin duda, esa es una de las razones por las que se adelantó el proceso. Quizás si hubiésemos continuado al ritmo que íbamos consultando a muchas personas y esperando respuestas que tardaban un día, una semana o a veces no llegaban y había que insistir para que respondiesen, a lo mejor el Consejo llegaba cuando la catástrofe cubana ya fuese imposible de remediar, de salvar a la nación de tan difícil y compleja situación. Por eso fue que se movió en los últimos días, en las últimas semanas, todo el proceso a la mayor velocidad posible, porque necesitamos tener una respuesta clara, precisa, coherente, patriótica ante una situación bien crítica, ante los desafíos que vive la nación, ante la grave situación económica en que el régimen ha sumido a nuestro pueblo y que solo responde ante los reclamos, ante las muestras de inconformidad, de descontento ante las protestas de la población con más y más represión. Es la única fórmula que el régimen tiene o parece que conoce para enfrentar los problemas que ellos mismos crean. Y ahí, obvio, los cubanos más preocupados, los cubanos que estamos conscientes de que esto no puede continuar de tal manera, de la manera en que está, y que debemos buscar soluciones urgentes para una situación tan crítica, tan grave, decidimos que había que constituir el Consejo y echar a andar. Podemos decir, parafraseando al poeta español, cubanos, compatriotas, no hay consejo, se hará consejo al andar, y eso es precisamente lo que empezamos a hacer desde ayer, andar ya públicamente como Consejo de Transición, abierto a todos los cubanos, dispuesto a trabajar y a conciliar ideas para sacar a Cuba de la situación gravísima en que se encuentra en estos momentos y para poder ser opción ante la situación crítica que la misma tiranía tiene en estos momentos, que la misma tiranía se ha creado. Pero si estamos dispersos, si estamos cada cual por su lado, si no hay punto de encuentro, no vamos a hacer opción ante el pueblo, no vamos a hacer opción enfrentando a la tiranía, porque la tiranía, por débil que esté, por crítica que sea su situación, sí tienen una muy buena coordinación, una muy buena estructuración de todo cuanto hacen, y van a seguir reprimiendo y van a seguir controlando a una población que no los quiere, que no los soporta, pero que no tiene ninguna alternativa para enfrentarlos de manera efectiva. José Daniel, el diario digital 14 y medio ha entrevistado a Enix Berrio del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, uno de los vicepresidentes, sobre precisamente la conformación del Consejo para la Transición. Él ha explicado que la primera tarea es promover, evaluar y criticar la política del régimen cubano. Pero ante la pregunta de si existe la intención de propiciar un diálogo con la dictadura, precisó, y cito,
Hoy estamos naciendo sin la intención de vernos sentados a una mesa con el régimen. Lo estamos cuestionando y lo consideramos ilegítimo. Con el transcurso del tiempo vamos a ver qué va a pasar. Hoy no estamos abiertos al diálogo. ¿Tu opinión? Es lo mismo que acaba de decir Berrio. No tenemos las condiciones necesarias para ningún tipo de diálogo. Estamos enfrentando una tiranía muy, digamos, represiva, un régimen que se considera dueño de la nación, dueño de todo, y que no dialogaría con seriedad ni respetaría ningún diálogo si es que aceptan dialogar. Cualquier diálogo lo utilizarían, como hemos visto que ha sucedido en Venezuela, con la intención de ganar tiempo, ganar oxígeno y sobre todo tratar de lavar su imagen ante el mundo para que le eliminen sanciones y le den créditos. Eso es lo que buscaría la tiranía. Por lo tanto, creemos que el diálogo es con el pueblo, el diálogo es con los demócratas cubanos para fortalecer nuestras estructuras, nuestras organizaciones, nuestras filas y para poder conducir o llevar al pueblo cubano a la lucha no violenta en las calles de Cuba para entonces, cuando seamos fuerza suficiente capaz de sacar a la tiranía del poder o al menos sentarla en la mesa y ponerle las condiciones de vida para que comience de la manera más organizada y menos traumática la transición hacia la democracia en Cuba. La cuestión es dialogar y animar al pueblo, no perder el tiempo con una tiranía que solo piensa en mantenerse en el poder y continuar violando nuestros derechos y libertades esenciales. Pienso yo que en el caso tuyo y de los otros, ¿no?, que están dentro de la isla, la conformación de este consejo pues representa mucho más trabajo del que están ya desarrollando desde hace tanto tiempo, pero también hay que poner sobre la mesa más represión, José Daniel, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay una realidad. Para ser posible lo que nos proponemos, no hay horas ni minutos de descanso. Hay que estar trabajando constantemente con el pueblo, tanto llevando la información como preocupándonos por todos sus problemas y sus situaciones. Debemos estar al tanto de todo lo que siente, opina y sufre nuestro pueblo, nuestra gente, y debemos estar abiertos y solidarios siempre para enfrentar toda cuestión que llegue del pueblo a nosotros. Eso por un lado. Por el otro, la historia está ahí y lo deja de una manera bien clara, muy elocuente. El régimen, cuando ve todos estos intentos de unidad que son muy necesarios, son de vital importancia para la transición a la democracia en Cuba, se asusta muchísimo y aumenta la represión. Recordemos lo que pasó con Concilio Cubano. Cuando Concilio Cubano se iba a reunir, la respuesta del régimen fue encarcelar a los principales promotores de Concilio Cubano. Recordemos lo que pasó con el proyecto Varela. Cuando vieron la fuerza que iba tomando el proyecto Varela, decidieron encarcelar a todos los principales promotores del proyecto Varela. Y no encarcelaron a Osvaldo porque Fidel Castro, muy astuto, sabía la grandísima posibilidad que había de que Osvaldo Payá fuese reconocido internacionalmente con el Premio Nobel de la Paz, y Fidel Castro dijo, si encarcela a Osvaldo, los detallitos que faltan para que Osvaldo sea Nobel de la Paz, pues estarían ya haciéndose realidad. Y dejó a Osvaldo fuera de la prisión, pero con una macabra idea en mente: eliminarlo físicamente, eliminarlo de manera que pudiese parecer o algunos creyesen o dudasen de que podía ser un accidente. Y vimos lo que terminó pasando con Osvaldo Payá, vimos lo que pasó, la muerte sospechosa de Laura Pollán, fundadora y líder durante años de las Damas de Blanco. Hemos visto otros intentos, no solamente de prisión, sino incluso de asesinato, usando delincuentes, usando presos, contra otros líderes de la oposición, intento de apuñalar, de machetear, de envenenar, en fin. Sabemos que este es un serio riesgo, un grave peligro para quienes vamos a estar, o ya estamos al frente de esta estructura, pero bien vale la pena el riesgo, bien vale la pena el peligro. Cuba necesita de los mejores esfuerzos, del mayor sacrificio de sus hijos, y alguien tiene que estar dispuesto a pagar el precio de la libertad. Nosotros lo estamos y vamos a continuar adelante, dispuestos a enfrentar prisión, tortura y aún a perder la vida. Morir por la patria es vivir, dice nuestro himno nacional, y la patria ya
sabrá contemplar orgulloso a quienes den sus mejores aportes, sus mejores esfuerzos en aras del bien común. Recientemente en Estrasburgo, quiero también preguntarte al respecto, ¿no? El Parlamento Europeo puso de relieve que el régimen cubano pues no registra avances concretos con la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea. En materia de derechos humanos no hay mejoría, tampoco las libertades fundamentales, las condiciones económicas, sociales de los cubanos. Por el contrario, dicen ellos, lamentan que el régimen haya intensificado su represión y las violaciones de los derechos humanos y que la situación haya seguido deteriorándose para toda la sociedad. Sin duda que hay un mensaje muy claro, muy preciso, y sin duda que también debemos seguir trabajando y sobre todo con estos amigos, con estos actores de la política europea, porque de continuar el régimen con sus acciones represivas en incremento, pues esperamos también nuevas reacciones solidarias y llegaremos al momento en que Europa tendrá que imponer sanciones, medidas como ya las impone a dictaduras como la de Venezuela, como la de Bielorrusia y otras. El régimen castrocomunista o entiende, cosa muy difícil de esperar, de que no puede continuar reprimiendo a la oposición pacífica, a la sociedad civil independiente y al pueblo de Cuba como lo viene haciendo, o el mundo libre y democrático tiene que ponerle un costo claro, evidente, a dichas acciones. Recordemos que estas tiranías se apoyan mutuamente, aun cuando tengan sellos ideológicos totalmente diferentes. Por ejemplo, el régimen iraní, un régimen teocrático, islámico, es muy amigo, muy estrecho aliado del régimen comunista, un régimen de corte marxista-leninista, maoísta, y de todas maneras ellos se ayudan y se protegen mutuamente en foros internacionales, en espacios internacionales. Así debe ocurrir con el mundo libre y democrático. Tiene que aumentar la solidaridad y se debe pasar de la simple condena pública a acciones concretas si el régimen sigue por el camino en que viene, el camino de responder a los reclamos del pueblo y de la sociedad civil con más y más represión, con más y más presos políticos. De hecho, la situación de nuestros presos políticos es muy grave en estos momentos, siempre ha sido muy grave por las condiciones infrahumanas a que la tiranía les somete, los tratos crueles, inhumanos, las torturas que sufren nuestros presos. Ahora es mucho más grave porque se incrementa el hambre, las enfermedades y sobre todo la COVID-19 ya ha afectado a cerca de una veintena de presos políticos conocidos. Y la situación de muchos es verdaderamente muy grave, muy compleja, y eso Europa y todo el mundo libre y democrático debe tenerlo siempre muy presente. Y presente hay que tener también, José Daniel, que los eurodiputados instaron al señor Borrell, a Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, a que se reconozca la existencia de una oposición política al gobierno cubano. Ahora ustedes lanzan este Consejo para la Transición Democrática en medio de todo esto. Sí, eso es muy positivo y lo agradecemos enormemente, y más cuando los dos últimos altos representantes para la política europea han tenido una postura muy cómplice con la tiranía. Recordemos a Federica Mogherini diciendo que en Cuba había una democracia de partido único, que es lo mismo que decir que el régimen de Benito Mussolini en Italia había sido una democracia de partido único. Por suerte, esta resolución del Parlamento Europeo los llama a contar y le exige precisamente cumplir con el rol que le corresponde a un representante, un alto representante de la Unión Europea, y los valores que defiende la Unión Europea en cuanto a derechos humanos y libertad y democracia en el mundo. Bueno, antes de despedirme, quiero pues desearte suerte a ti, a todos los miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y unas palabras finales en el poco tiempo que va quedando de programa. Sí, cómo no, que la clave aquí está en el pueblo cubano. La clave está en que movamos al pueblo cubano y que el pueblo cubano tome conciencia de que la libertad solo será posible si nos movemos, si luchamos, si enfrentamos al opresor, si conquistamos nuestros derechos con una lucha firme y decidida. Gracias a José Daniel Ferrer, hoy acá en las noticias como son, ante la conformación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Un abrazo desde acá. Abrazos para ti también. Y así pongo punto final a las noticias como son. Regreso mañana, si Dios quiere.